El rollo de la escuela. Un cordial saludo, mis amigos y hermanos de la Escuela de Alexandría. Bienvenidos a este nuevo capítulo del rollo de la escuela. En la tarde de hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión que he titulado De la devoción comunitaria a la devoción individual. Esta es una reflexión que parte de una cosa que me ha llamado a mí particularmente la atención, revisando la historia del cristianismo. Como saben algunos, es uno de esos temas que me apasiona y que ya llevo años siguiendo y estudiando, y no evita uno sacar algunas reflexiones particulares que lo inquietan a uno, y algunas de esas pues trata uno de compartirlas. Esta es una de ellas. Me ha llamado la atención que a lo largo de la historia del cristianismo, las formas de la vida devocional han cambiado en mérito del contenido, han cambiado en mérito de los formatos y han cambiado en mérito de las técnicas. Es decir, los temas de énfasis han cambiado a través de las épocas, la misma forma en que se hace también ha cambiado, y por supuesto las técnicas, y esto gira en torno a los desarrollos tecnológicos de cada época. Pero ¿a qué se refiere esto de la devoción comunitaria y la devoción individual? Es muy llamativo que desde siglos antes de Cristo, cuando aparece ese formato que conocemos como la sinagoga, los hábitos devocionales, por la misma condición de la época, por la misma condición técnica y tecnológica, debían ser comunitarios. O sea, se reunían en un lugar juntos. De hecho, sinagoga quiere decir sentarse juntos, y era un hábito comunitario, por la misma razón. De ahí, siguiendo el desarrollo histórico, pues entramos a la época del cristianismo, y ese modelo sigue muy vigente en las primeras comunidades cristianas, el hábito de sentarse juntos, compartir un texto, meditarlo entre ellos, que alguien de pronto, el que más sepa del asunto, pues compartirá una que otra reflexión particular con los demás. Pero el énfasis era una devoción comunitaria. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice un famoso salmo. En la medida que avanza la historia del cristianismo, pues esa condición sigue. Por los mismos hábitos de las comunidades cristianas, por las mismas densidades alfabetizadas de las comunidades cristianas, pues no todo el mundo sabía leer. Entonces era muy normal que en las comunidades cristianas antiguas hubiera un ministerio que hoy sonaría raro y exótico, y se trata del lector. En las comunidades cristianas antiguas había un hermano que se le asignaba el ministerio del lector. Entonces era un ministerio más. Hoy sonaría raro y descabellado eso, pero era muy normal en las comunidades cristianas de los primeros siglos. Entonces, ¿qué pasaba? Se reunía la comunidad cristiana en la ciudad o el pueblo, y esta persona leía una parte de los evangelios, o una parte de la ley o los profetas, ¿cierto? Siguiendo, como les decía, una costumbre que viene desde la sinagoga. En la medida que avanza la historia y llegamos ya a la época un poco medieval, después ya de la caída del Imperio Romano, y cuando comienza el ascenso de la vida monástica, pues digámoslo así, la vida devocional, entre comillas, se aleja un poco de las grandes ciudades y se interna en los monasterios. En los monasterios hay un giro, porque al principio se comienza con una vida devocional totalmente individual, los famosos ascetas que se iban solos al desierto, pero de ahí hay un paso cuando empiezan a formarse las comunidades monásticas, es decir, ya no un solo personaje solo metido en una cueva o en un nicho, sino que empieza a haber vida comunitaria de los monjes, y se comienzan a desarrollar también hábitos de lectura bíblica juntos, oración juntos. Entonces vuelve y se retoma, digámoslo así, esa vida comunitaria, vida devocional comunitaria.
Avanzando otros tantos siglos, pues llegamos a la época del siglo XV y XVI, cuando aparece la imprenta, y aparece también ese fenómeno que conocemos hoy en día como la Reforma Protestante. Hay cambios radicales en aquellos siglos, y comienza una tendencia hacia la vida individual. ¿Por qué? Porque la técnica lo facilita. O sea, ya el acceso a una copia de las escrituras no era tan difícil. Seguía siendo complicado. No pensemos que cuando se inventa la imprenta, a los 8 días todo el mundo podía tener una Biblia en la casa. No, no se trata de eso, pero ya se facilita más la práctica individual. Y lentamente va desapareciendo ese hábito de leer la Biblia juntos, curiosamente también de orar juntos, y la liturgia no colabora tampoco mucho. Si bien la liturgia fomenta una práctica comunitaria, el problema con la liturgia a lo largo de los siglos en la historia del cristianismo es que la liturgia se volvió monodireccional, es decir, alguien al frente dirige un oficio a unas personas que simplemente escuchan inertemente. Entonces ahí no hay como tal un ejercicio comunitario. No es lo mismo que alguien me esté dirigiendo un mensaje a mí con el cual yo no puedo tener ningún tipo de interacción, a alguien con el cual yo tengo una interacción, un intercambio de pensamientos, palabras. Pues de eso se trata realmente esa vida comunitaria, pero con la Reforma, con todos estos eventos que suceden entre los siglos XVI y XVII, pues eso va a cambiar radicalmente. La imprenta va a facilitar mucho esto. Como les digo, estas costumbres van ligadas también al desarrollo de nuevas tecnologías, también en cierta manera de nuevas ideas, y la vida devocional entonces se va a ir alejando de la comunidad y se va a volver individual. Lectura de la Biblia a solas, oración a solas, cualquier intercambio de pensamiento se limitaba a pocos sujetos. Entonces, para bien o para mal, ha habido ese desarrollo en la historia del cristianismo. Creo que allí hay varias cosas que pensar, porque siento que con la pérdida de la vida devocional comunitaria se perdieron muchas cosas. Se perdió compañerismo, se perdió intimidad entre los hermanos, se perdió ese sentido de hermandad. Ya ese sujeto que yo veo el domingo en la iglesia es entre comillas un extraño, yo no comparto nada con él. Entonces, y siempre se nos seguirá exigiendo, no, usted hermano haga su devocional. Yo vengo de modelos evangélicos, entonces era muy normal que se insistiera, ya hizo su devocional, ya leyó la Biblia, pero siempre el énfasis se hacía en una vida privada. Entonces a eso muchas veces se le llama, hay una relación íntima con el Señor. Puede que sí y sea necesario. Alguien que tenga una buena sed de Dios, pues eso lo va a ver necesario. Pero quisiera dejarlos con esta reflexión. ¿Qué creen ustedes que perdimos dejando la vida devocional comunitaria y tomando una vida devocional individual y solitaria? ¿Qué creen que perdimos y qué creen que ganamos? Me encantaría leer sus comentarios. Un saludo y hasta el próximo Rollo de la Escuela. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios, que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes.